Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comenzamos por la recomendación que le doy a las personas que me preguntan cómo hacer para venirse a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. La mejor forma es con una certificación laboral. La certificación laboral te va a llevar directamente a una residencia permanente. Y además, eso no solamente beneficia a quien la solicita, sino todo su grupo familiar. La certificación laboral, además, es para todo el mundo. No tienes que ser ningún graduado en ninguna carrera, ni tener ningún máster. Cualquier persona, una nana, puede acceder a una certificación laboral. Y Raúl Sebasco es el mejor en certificaciones laborales. Comunícate con él porque tiene más de 25 años de experiencia y es reconocido por todos los abogados de inmigración como el mejor en la materia. Bueno, vamos a comenzar por un tema que me afecta muchísimo, me tiene devastada, lo digo de corazón. A veces los periodistas, la gente cree que los periodistas somos como unas máquinas y que tenemos que guardar la objetividad porque somos seres humanos. El tema de este video que dos jóvenes venezolanos han grabado haciéndole daño, maltratando a un cachorrito, a un gatico, a un gato pequeño, pues se ha hecho viral. Y si de todas estas cosas, de este horror podemos rescatar algo, es que con este acto tan repudiable, tan detestable, protagonizado por Edwin Quero y David Barreto, hay que mencionarlos, ahí los tienen ustedes en pantalla. Tienen cara de psicópatas, por cierto. Con este acto tan horrible hemos podido ver que realmente en Venezuela y en el mundo, los venezolanos en el mundo entero sienten un gran amor por las mascotas. Y que esto prevalezca en medio de la crisis que hay en Venezuela, pues habla mucho de nosotros, de lo que somos los venezolanos. Estos dos jóvenes son además miembros de un club de fútbol, del Zulia Fútbol Club. Parece que los han suspendido, cosa que me parece que es poco para lo que hicieron. No quiero pasar el video ni las imágenes porque realmente son muy dolorosas, no las quiero ni siquiera ver. Y yo considero que a estos jóvenes, primero, me imagino que tienen mamá y papá y deben ser de gran preocupación para los padres, que deberían agarrarlos y llevarlos a un psiquiatra y si es posible internarlos, porque cuando uno revisa los casos de los psicópatas, asesinos seriales, quienes matan a las esposas y que se convierten en criminales, pues generalmente tienen antecedentes como el de estos dos muchachos que le han hecho daño a mascotas, que se divierten y disfrutan el hecho. Esos son los primeros pasos para llegar a convertirse en un criminal. Así que yo, ojalá que sus padres me estén viendo, las novias, me imagino que tienen unas novias que ya los deben haber dejado, unas muchachas, alguien que los admira. Estén pendientes porque de ahí a asesinar a un ser humano hay solamente un paso. Así que hacerle daño a un niño, de ahí a hacerle daño a un niño hay solamente un paso. Porque una mascota es como un niño que no se puede defender, que no puede hablar, es un niño. Entonces, esas cosas hay que tomarlas muy en cuenta. Esos dos jóvenes deberían ya estar tras las rejas y en un tratamiento psiquiátrico para evitar que su psicopatía afecte a la sociedad. Voy con otro tema. Esto es una alerta que voy a hacer, señores. Una alerta para nuestro exilio que está en Perú. La semana que viene arranca la Cumbre de las Américas y eso da para que el gobierno venezolano envíe infiltrados a Perú bajo la sombra de que pertenecen a unas ONG, son especialistas en ciertos temas, que son defensores de derechos humanos, y voy directo al grano. Hay un foro que se va a dar sobre justicia militar, sobre la justicia militar venezolana, y en ese foro va a estar Rocío San Miguel. Ella representa a una ONG llamada Control Ciudadano. En este programa yo les he advertido acerca de los pasos que está dando hace rato ya Rocío San Miguel, porque esta señora se ha dedicado a descalificar todos los hechos que dentro de la Fuerza Armada han significado rebelión contra
la violación a los derechos humanos, rebelión contra la Constitución, rebeldía contra el sistema de gobierno. Esta señora, cada vez que ha habido un movimiento de este tipo, ha salido al paso para recorrer los medios de comunicación que la entrevistan, entre ellos CNN, y descalificar el hecho. Lo hizo con el capitán Juan Carlos Caguaripán. Lo hizo con Óscar Pérez, lamentablemente asesinado por el régimen. Y lo hizo recientemente con un tema muy sensible, que fue la detención de altos oficiales a nivel nacional. Ella, cuando se dio la información, una de las que dio la información fui yo, como periodista, pero otros periodistas que son especialistas en la materia militar en Venezuela lo hicieron. Bueno, ella salió al paso a decir que eso era mentira, que no había ninguna detenciones. Bueno, esta señora va a Perú, supuestamente a participar en un foro, y ya está llamando a los militares que están en Perú, militares venezolanos, oficiales jóvenes que están en Perú, y que están prácticamente escondidos del régimen, porque eso es lo que están, por supuesto, bajo la protección de alguna manera del gobierno peruano. Bueno, ya ella se está comunicando con esos militares para reunirse con ellos. Yo lo único que les voy a decir en este programa es que tengan mucho cuidado de esta señora, porque hace unos años, y ahí me voy a los hechos ciertos e históricos, esta señora viajó a Perú y se reunió con parte del exilio venezolano que estaba en Perú en ese momento. Todo lo que se conversó en esa reunión después llegó a manos de Diosdado Cabello. Toda la agenda de la reunión estuvo en manos de Diosdado Cabello una vez que esta señora aterrizó en Venezuela. Así que yo cumplo con advertirles. Tengan muchísimo cuidado. Si yo me la tropiezo en Perú, porque yo me voy para Perú el lunes, si yo me la tropiezo en Perú, se lo voy a decir en su cara, porque esa señora es una enviada del gobierno a infiltrar lo que va a ocurrir en Perú. Así que tengan mucho cuidado, ustedes no tienen ninguna necesidad de que su nombre y su ubicación le llegue directamente a Diosdado Cabello una vez que esta señora aterrice en suelo venezolano. Vamos a ir a un corte, pero primero quiero hablarles a las personas. Hay mucha gente en Venezuela que tiene esas carteras de diseñador que no usa y tiene una situación económica precaria. Yo me dirijo a las venezolanas porque sé que además son compradoras de este tipo de cosas. Bueno, hay una hermosa, yo digo que Maru Consign tiene una empresa que es simplemente hermosa. Ella compra, Maru Consign les compra las carteras de diseñador ya usadas pero que estén en buen estado y las pone a la venta y te paga en dólares. Pero además, si tú quieres comprar una cartera de diseñador a muy buen precio, tú visita la página de Maru Consign para que veas las bellezas que siempre tiene, que rescata, que compra, que además las tiene certificadas porque ellos logran la certificación y las envían esas carteras a cualquier parte del mundo excepto Asia. Así que es esto es una oferta para quien quiera venderlas, pero también para quien quiera tener una cartera de diseñador, las mejores, Hermès, Chanel, pero a buen precio. Así que comunícate con Maru Consign para eso. Al regreso vamos a hablar con el padre Pedro Freites. Ya regresamos. Regresamos con Agárrate. Bueno, todos tenemos familia y amigos en Venezuela. Y cada vez tenemos más personas que dependen de nosotros, también en Panamá. Bueno, para eso tenemos un gran aliado aquí en Miami que es K-Export, porque K-Export te lleva todas esas cosas que nuestros amigos y nuestra familia necesita, tanto en Venezuela como en Panamá, te las lleva, pero en el tiempo ideal. Es impresionante cómo te dicen el día que va a llegar y generalmente llega antes. Pero no tienes que vivir aquí en Miami para utilizar los servicios de K-Export. Te metes visitas la página web de K-Export y abres tu casillero virtual. Haces tus compras online, las envías a K-Export, ellos las meten en la cajita y te las envían a Venezuela o a Panamá por vía marítima o aérea. De verdad que son una maravilla. Yo cuento con ellos cada vez que necesito enviar algo. Bueno, estoy súper bien acompañada por el padre Pedro Freites. Ustedes lo han visto porque es muy mediático. ¿Cómo está, padre? Pero no había querido venir para acá porque él dice que no se atrevía como que a enfrentarse a uno. ¿Cómo está la cosa, padre? Bueno, gracias. Para mí es un placer, Patricia, estar compartiendo contigo este espacio
y aprovecho para desearle a todos los televidentes el deseo de paz. Les deseo la paz siempre y en todo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y complejos para la dramática situación que vive nuestra querida y destrozada Venezuela. Pues aquí estoy con mucho cariño para compartir contigo distintos aspectos que podemos hablar sobre la situación de nuestro país, sobre la realidad y sobre lo que podemos hacer desde aquí y desde allá por liberar a Venezuela de las manos criminales de este régimen que ha ido destruyendo la esperanza, el futuro, los sueños, cuando vemos que un país está desgarrado por tanto sufrimiento, por el hambre. Este es el modelo del hombre nuevo que ha sembrado el comunismo. Y la Iglesia ha estado muy firme, anunciando y denunciando que no podíamos aceptar la pretensión de implantar un régimen marxista, comunista, que conculca la libertad y los derechos de todos los ciudadanos. La misión central de la Iglesia como Iglesia es la defensa de la dignidad de cada hombre, de cada persona. El sufrimiento, las angustias, las lágrimas y esperanzas de toda persona tienen que encontrar eco en el corazón de la Iglesia, de tal manera que no podemos ser indiferentes ante esta situación tan catastrófica. Por lo tanto, es una oportunidad para invitar a todos los sacerdotes, religiosas, a vivir dentro de nuestra dimensión, salir al encuentro del que sufre, para alzar la voz, para defenderlo, para liberarlo, para consolarlo. Venezuela estamos en una sociedad verdaderamente enferma, marcada por el odio, las luchas de clase, la pobreza, la miseria. Y aquí hemos reflejado el fruto de este maldito comunismo. Es maldito porque todo aquello que genera hambre, desnutrición y muerte no son signos de vida, sino de destrucción, que va totalmente contrario a lo que nosotros profesamos. Hablando del comunismo, se dice que hay un sector de la Iglesia Católica que es comunista. Se habla de los padres, de los sacerdotes jesuitas, e incluso se habla del Papa Francisco. Se dice que es comunista y que por eso pues no termina de reaccionar frente al tema de Venezuela. ¿Eso es cierto? ¿Hay comunismo dentro de la Iglesia Católica? Mira, recordemos aquella expresión que se hizo muy común: cuando no puedes contra tu enemigo, únete a ella. La Iglesia ha pasado por fases de alto riesgo. Primero hubo una infiltración y se crea en Quebec en el año 1973 el movimiento Cristianos por el Socialismo. Es cuando empiezan a penetrar a la Iglesia, infiltrar, así como hay muchos infiltrados en el sistema castrocomunista madurista. Entonces así infiltraron a la Iglesia. Luego pasamos a otra fase con la famosa teología de la liberación, en la cual trata de aplicar el método marxista para la explicación del Evangelio, que es totalmente contrario, porque el Evangelio es la noticia que libera, que conforta, que da luz y que ayuda a que el hombre se realice como persona. Y el eje fundamental es el amor, construir la civilización del amor. Entonces las comunidades, surgen también las comunidades eclesiales de base, y dentro de este modelo de la teología de la liberación, lo que hacen es hacer una relectura, y hubo tendencias en América Latina y en África. Por ejemplo, en Colombia vimos al cura Pérez, vimos el Camilo Torres, que se identificaron y, alejándose de los valores del Evangelio, creyeron en ese proyecto de enfrentar a las clases poderosas, de fomentar el odio, inclusive tomaron las armas. ¿Y el Papa Francisco? No puedo decir que es comunista, pero cualquier sacerdote, religioso, obispo, cardenal, tengo que decirle con todo respeto que todo comunismo o todo signo de comunismo es inadmisible y es totalmente contrario a los valores del Evangelio, porque el comunismo fomenta el odio, siembra el odio. Tenemos más de 500 millones de personas que ha asesinado en el mundo el modelo comunista. Entonces es totalmente contrario. Ser comunista es como ser Judas, con el Evangelio y con la dimensión sagrada de la Iglesia. De tal manera que, mira, nosotros respetamos, yo debo respetar a todos, pero es decirle que dentro de la doctrina y las obligaciones de nuestro ministerio, de pastores, de servidores a la verdad, no podemos silenciarnos frente a cualquier tendencia. Yo siento mucha vergüenza, y hoy lo acabo de ver, hay un padre Numa Rivera, Numa Molina, perdón, jesuita, en Caracas, que él dice que Chávez, el modelo revolucionario bolivariano, es el mejor y que da atención a los pobres, mientras ese cura necesita un exorcismo. No, necesita una sanción severa,
por lo que eso yo digo, bueno, yo le escribí hoy a los cardenales de Venezuela y al episcopado. Oye, cuando nosotros los sacerdotes diocesanos alzamos nuestra voz contra este régimen criminal, delincuencial, una tiranía de narcotraficantes, entonces nos sancionan, cállate, no hables, no digas, pasa el silencio, que ponemos en riesgo la credibilidad de la iglesia. Pero a este señor, porque es religioso, porque es jesuita, y con toda caridad lo estoy diciendo, yo no tengo intención de fomentar conflictos o querellas innecesarias. No, pero la gente tiene derecho a saber, es lo tiene que, derecho, porque pero la gente se confunde y habla de la iglesia en general y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, este no es el modelo de pastores Claro. que necesita la iglesia. La iglesia tiene que ser muy prudente, pero tiene siempre que manejarse entre un sentido de justicia. Entonces, pastores como estos lo que hacen es confundir a la iglesia, desprestigiarlas, y es allí donde tenemos que alzar la voz. No estamos de acuerdo ni comulgamos con ese modelo sacerdotal que utiliza los ornamentos. ¿Cómo es posible que te vas a vestir de rojo con tu camiseta, significando, dándole incienso y alabanza a este régimen de delincuentes? Pues no nos podemos callar. Entonces, independientemente, le digo a aquellos que se dejan guiar, que salga a la esquina de Pajaritos o de Carmelita, donde está la iglesia de San Francisco, para que vea niños, jóvenes, buscando en la basura un poco de comida. Eso puede ser... eso es ser traidor, a una realidad que está visible y que no la podemos ocultar. Entonces, ese tipo de comunismo es inadmisible dentro de la iglesia como pueblo de Dios, que tenemos que preocuparnos y ocuparnos de la promoción humana integral, especialmente los más débiles, los más pobres, los más indefensos. No podemos promover una ideología en nombre de los pobres, hundiendo cada vez más a los pobres y llevándolos a una situación de miserables. Padre, los sacerdotes son perseguidos en Venezuela, porque uno sectoriza, pues, de alguna manera, la persecución, bueno, primero a los militares, a los periodistas, a los abogados, a los políticos, en menos cantidad, por supuesto. Los sacerdotes son perseguidos porque yo recuerdo, por ejemplo, cómo usted se tuvo que ir del país, porque había problemillas ahí. Miquel de Viana se tuvo que ir del país también por la misma razón. Bueno, todo aquel que enfrente de verdad a un modelo político destructivo como este, tiene que estar preparado para la persecución, la acusación. Yo me he salvado de 2 atentados, y luego de ellos, recuerdo cuando le decía a los obispos, yo estaba en el Radio Vaticano como director para América Latina, le decía a los obispos que abrieran los ojos, porque Chávez representaba un serio peligro para la estabilidad del país y de la región, porque conforma parte del Foro de Sao Paulo, y no podemos olvidar esa dimensión de que el Foro de Sao Paulo lo conforman todos los grupos extremistas de las guerrillas, la FARC, el ELN, Frente Furibundo Martí, los zapatistas, Al-Qaeda, Hamas, que tienen como proyecto llegar al poder por la vía de las elecciones, ya que no pudieron llegar por la vía armada. Entonces, dentro de ese proyecto les decía que estuvieran muy atentos, y me decían, no, Freites, tú estás muy exagerado. Después yo tuve la oportunidad de estudiar, de hacer estudios políticos en la Universidad Javeriana, y me dediqué a hacer una investigación, porque antes estuve como director de comunicaciones de toda América Latina. Me tocó todo Centroamérica, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y ahí veía yo la destrucción y la descomposición de esa ciudad por el modelo marxista comunista. Entonces, luego me llamaron los obispos como a la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, y tuve que fijar mucha posición muy firme y clara, sobre todo en la constituyente, porque estaban creando la ley de educación, el artículo 1011. Después Chávez pretendía crear una iglesia al estilo China, a través del Parlamento Interreligioso de la República Bolivariana de Venezuela, y tan es así que agarraron y compraron algunos sacerdotes que se identificaron, y todavía hay unos que están intoxicados o ilusionados, pero detrás están recibiendo grandes beneficios. Habría que averiguar cuántos beneficios ha recibido este padre Numa Molina. Porque todo eso es plática. Todo eso significa plata. Porque esa es un postrarse, adorar esos ídolos que van contra el Evangelio. Es adorar al Dios Mamón, es decir, al dinero, porque detrás de bastidores hay un anciano que mueve todo de manera muy inteligente y astuta, que se llama dinero, y por ese dinero hasta hipotecan y venden su alma. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una conciencia profunda de la libertad, de la justicia y de la paz. En Venezuela ni en ninguna sociedad puede haber paz
si no hay justicia, porque de la justicia es que brota la paz. Entonces no podemos promover una paz abstracta, sino la paz es el resultado de un equilibrio, de una apertura que cada ciudadano pueda conquistar sus derechos y tener oportunidades para realizarse. Pues no creo que la Iglesia puede identificarse ni callarse frente a un modelo. Tenemos que enfrentarlo y derrotarlo, porque todo lo que siembra el castrocomunismo madurista, diosdadista, es una cuerda de delincuentes que solo le interesa la mayor concentración del poder por el mayor tiempo posible. Y es así como a este bandido, este delincuente, este ilegítimo, este criminal de Maduro, no le importa la muerte de millones, de miles de niños de hambre, mientras ellos se mantengan en el poder. No hay temor a Dios, porque yo sí creo en eso del temor a Dios. A veces que uno va a hacer algo y uno dice, Dios mío, yo estaré haciendo esto correctamente. Esta gente no tiene temor de Dios. No, porque ellos están, mire, Patricia, con todo respeto, ¿por qué no le tienen temor a Dios? Porque Satanás tiene como rival a Dios. Entonces, estos representan y encarnan el espíritu satánico, porque el espíritu satánico es el príncipe de la mentira, del engaño, de la manipulación, del cinismo. Miramos con qué descaro vemos a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello, al mismo Nicolás, a la Cilia, la comandante. Todos ellos son la personificación de Satanás en las distintas ramas de la existencia humana. Frente a eso tenemos que tener el espíritu de discernimiento para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Quién es de Dios? Porque el amor viene de Dios, la justicia viene de Dios, la reconciliación viene de Dios, el perdón viene de Dios. Entonces, Dios actúa a través de las personas. Dios no es un ente abstracto. Dios se encarna y el Espíritu de Dios, que es la fuente del amor, de la justicia, de la verdad, de la promoción y defensa de los derechos de todo ciudadano, ahí nos tenemos que descubrir, bueno, y uno puede ver cuando uno encuentra con una persona servicial, amable, justa, cariñosa, responsable, que respeta a la mujer, que respeta al otro, que acepta la diversidad y la pluralidad, esa es una persona, es un signo real de Dios. Pero cuando usted encuentra del otro lado personas que odian, que tienen el poder, que son capaces de decir, de aquí no nos saca nadie, no volverán nunca más, hay que perseguirlos, ¿cuántos crímenes tienen en sus manos? Dios nos dice, los que no cooperan matará. con ellos. Ayer yo hice un programa, padre, le recomiendo que lo vea, y a todos los que no lo han visto hagan la tarea, acerca de cómo esta candidatura de Henry Falcón es convenida absolutamente con el régimen, específicamente con Jorge Rodríguez, para después llegar a un supuesto gobierno de unidad nacional, pero con la misma gente, con ellos mismos, con los mismos criminales. Los que cooperan para que esto se alargue, para que esta agonía siga. Bueno, estos son cooperadores del mismo modelo y están hipotecados, están comprados, están financiados. Chávez y el madurismo construyen la oposición desde adentro. Eso sucedió con Arias Cárdenas, que perdió su vergüenza, su dignidad, lo patearon, lo pisotearon. Y está pasando con Henry Falcón igual. Porque, mira, cada quien actúa según su naturaleza. El camaleón actúa como camaleón. Entonces, con Henry Falcón, me da vergüenza ver al amigo Claudio Fermín siendo el jefe de la campaña. Dios mío, ¿qué te ha pasado, Claudio? Usted es un traidor y usted está enterrando lo poquito de los ideales democráticos que teníamos, los valores de la justicia, libertad. Puedes hablar muy bonito, Claudio, pero hay que desenmascararlos, porque esto es responsabilidad de los que queremos caminar en la verdad que nos lleve a la libertad. Por eso el Evangelio de Jesús nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad está de moda. Digo, la verdad está de moda porque la gente ahora quiere que le digan la verdad. Antes en Venezuela la gente evitaba la verdad, pero ahora la verdad está de moda. Porque ya se hace insoportable, insostenible que nos sigan engañando, que nos sigan manipulando. Y esto es corresponsabilidad de nuestros pseudos líderes políticos que están con una miopía profunda, por no decir ceguera, que se prestan y acarician a la fiera, a Satanás. Lo adoran y lo veneran porque solamente buscan llegar al poder, aunque sea una sillita en el Congreso, aunque sea una alcaldía. Seguir ahí, montados en el barco. Seguir ahí. Pero entonces están destruyendo el país, están destruyendo todo lo que es la estructura de la naturaleza de un Estado democrático. Entonces no nos podemos quedar callados. Esto va a ser una tarea difícil, pero tenemos que definirlo. De eso vamos a hablar al regreso.
porque todo esto trae mucha frustración. La gente, a veces la gente le escribe a uno y dice, esto no tiene solución. Hay una ola de suicidios, Padre Freites, madres que están entregando a sus hijos en las puertas de las iglesias pero no tienen cómo alimentarlos. Eso no es que sean unas malas madres, simplemente quieren salvarle la vida a su hijo. Fue más o menos lo que hicieron los cubanos con aquel programa Peter Pan, que se desprendieron de los hijos para mandarlos al exterior porque querían que sus hijos vivieran, simplemente que vivieran, que sobrevivieran. Al regreso vamos a seguir conversando con el Padre Freites, pero primero quiero recomendarles a quienes están buscando oficina o local comercial en el Doral que visiten el Centre at Doral, porque es el edificio de oficinas y locales comerciales, bueno, el más avanzado del Doral. No existe absolutamente nada como esto en toda la zona. Es un edificio totalmente inteligente con sótano de estacionamiento para visitantes. Eso no existe en el Doral. Su arquitectura además es hermosísima. Eso tampoco existe mucho en el Doral. Tienen precios de preventa en este momento, de manera que la inversión además es muy, muy rentable. Visítalos y para que veas que lo que te estoy diciendo es cierto, porque además tienen espacios para todo tipo de negocios y para todo tipo de empresas. Vamos a un corte, al regreso seguimos conversando con el Padre Pedro Freites. Regresamos con Agárrate. Bueno, y uno de los aliados más sabrosos que tenemos aquí en el programa, sin duda alguna, es La Pradera, porque La Pradera nos trae aquí los sabores venezolanos. Ese queso telita, el queso de mano, el queso guayanés, el queso del fin de semana. Qué rico ese queso telita del fin de semana de La Pradera. Además, son los mejores tequeños, las mejores cachapas. Visiten a La Pradera y llévense todas esas cosas que nos gustan a nosotros y que nos hace sentir tan venezolanos. Estoy aquí con un gran venezolano, es el Padre Pedro Freites. ¿Usted no ha comprobado los quesos de La Pradera? Claro, y cuando vengo al Doral, los visito y me los llevo. Son famosos. Ahí está. Y el fin de semana es delicioso. Lo venden nada más viernes y sábado, pero eso es lo máximo. Padre, ¿qué se le dice a la gente que nos está viendo y que uno quisiera darles como esperanza? Viendo la situación y el colaboracionismo y todas estas cosas que están pasando en el país, uno no haya que decirles acerca de cómo resistir, porque yo siempre he dicho que esto es una pelea muy espiritual. Hay que estar muy fuerte de espíritu para soportar todo lo que ha pasado en Venezuela. Ciertamente, hay que tener mucha fortaleza porque Venezuela le cayó como, digamos, como una maldición, una pava. Entonces, no podemos olvidar todos los sacrificios que se ha hecho en Venezuela, los sacrificios satánicos, tanto de los babalaos como de los paleros. Venezuela está embrujada. Chávez traía a sacerdotes africanos a realizar ritos satánicos en el mismo Miraflores, y lo mismo es una cultura. Entonces, tenemos que luchar contra las fuerzas del mal, de tal manera que los que amamos la vida, la libertad, nuestros propios derechos, no podemos rendirnos, sino que hay que mantener una posición firme y definida y tratar de organizarnos. Lo último que se puede perder es la esperanza. Y precisamente en este tiempo que estamos celebrando la Pascua de la Resurrección, la Pascua significa el paso de Dios por nuestra vida, el paso de una situación caótica, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, de la muerte a la vida. Que lo celebran los judíos también. Los judíos, claro, que el centro de su fe está en la Pascua. Sí. Entonces nosotros tenemos que trabajar siempre en sembrar esa esperanza, que en medio de todas las tragedias va a haber un resurgir de una nueva conciencia ciudadana, porque antes veíamos que muchos jóvenes no se preocupaban o no estaban atentos a las dinámicas sociales, y ahora vemos jóvenes que están formándose desde el dolor, desde el sacrificio, desde la anulación y el desconocimiento para que surja un nuevo germen de ciudadanos con mayor amor a lo que es Venezuela, lo que es nuestros valores culturales, religiosos, sociales, recuperar ese espíritu de alegría, de solidaridad hacia los demás, del compartir. No podemos perder nuestra esperanza. Esto es una lucha satánica, esto es una lucha dura y difícil, pero tenemos que mantener siempre encendida la llama de la fe a través de la oración, a través de la solidaridad, y por ello tenemos que trabajar sobre un plan estratégico que nos capacite para organizarnos. Yo soy partidario de que
no hay salida ni electoral ni Eso le iba a pacífica. preguntar, ¿qué piensa de estas elecciones? Porque No, mira, estas elecciones primero es una vergüenza y es un crimen que están cometiendo. Ahora apareció un pastor, lo del pastor es un horror, por cierto, que esta semana, ojalá me dé tiempo, que tengo tanto trabajo encima, les voy a contar quién de verdad quién es el pastor, así como les conté lo de Henry Ford. Bueno, ese es un bandido, enchufado, es un un bandido, bandido. tiene comercios aquí, ha tenido negociaciones. Pues bien, entonces, primero que todo, decirle a los venezolanos que no podemos prestarnos para que nos sigan metiendo el dedo en el ojo, que este régimen es ilegítimo, es criminal, que la Asamblea Nacional Constituyente es espura, es ilegítima, no la podemos aceptar ni podemos quedarnos callados. No entiendo cómo la Asamblea Nacional legítima se está pasando el tiempo, está perdiendo el tiempo, ha perdido el rol y ha perdido credibilidad. ¿Qué les pasa? ¿O ustedes también son cuentadantes que están recibiendo beneficios? Sí, es que es increíble que simplemente no están haciendo nada. Están dejando que el tiempo pase y punto. ¿Qué pasó con Ramos Alú? Le ofreció que en 6 meses salíamos, se le pasó el periodo, se le pasó el periodo Borges, y quizás Borges no regresa a Venezuela. Quizás a Borges, con esa presión que tiene, porque ellos están buscando sus intereses. Y ya entre ellos teníamos 14 candidatos a la presidencia de la República. Entonces, si nosotros tenemos ya más de 56 países desconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente, desconociendo al Consejo Nacional que está conformado por ampones, es una mafia de ampones que ellos se planifican, se organizan. Nosotros tenemos, Patricia, cuando digo nosotros, tenemos un equipo de científicos que tenemos todas las pruebas sustentables sobre todos los fraudes sistemáticos desde el 2004 hasta el presente. Fue una de las cosas más importantes que tuve que hablar con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro, que parece que es más venezolano que Borges, que Ramos Alú. Es impresionante, que está mucho más comprometido. Está más comprometido con Venezuela, pero muchos de estos políticos van con el cuento de buscar de que les refuercen y les apoyen para elecciones libres, limpias. Primero hay que salir de esta dictadura criminal. Si nosotros seguimos con este juego, ellos podrán instalarse por 60 años más y nosotros nos quedamos impotentes. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de protestar, es tiempo de tomar las calles, que saber que la comunidad internacional, los países, la OEA, las Naciones Unidas, están atentos a lo que pasa en Venezuela, pero ellos respetan profundamente la decisión de los ciudadanos, porque quienes no representan, que son estos pseudo líderes que andan buscando es su acomodación, nunca han ido a pedir a la OEA, ni a la ONU, ni a Estados Unidos la medida humanitaria, de injerencia humanitaria o de intervención humanitaria. Venezuela no está en capacidad, nuestras Fuerzas Armadas están destruidas y en gran parte prostituidas. No quisiera ofender a los militares porque yo todavía creo que hay una reserva moral. Yo estoy segura que sí. Que sí la hay. Y entonces, cuenten, señores militares que nos escuchan, nosotros creemos en esa reserva moral porque ustedes tienen la gran responsabilidad histórica de rescatar la República, de rescatar el país y organizarnos. Creo que llegamos al punto de que no podemos perder tiempo. Tenemos que conformar una junta cívico-militar transitoria. Quizás ese dato de transitoria puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pero primero hay que estabilizar el país, restablecer el orden, la seguridad, las instituciones. Claro. Entonces, todas las instituciones eso no puede están ser secuestradas. que de Maduro vamos a salir por un presidente. ¿Quién dijo eso? Eso no se resuelve así. Mira, todas las instituciones están secuestradas y desmanteladas. Reconstruir un país solo no podemos. Por eso tenemos que solicitar a los países verdaderamente democráticos su apoyo, que vuelquen sus ojos hacia la catastrófica situación que vive Venezuela, porque Venezuela, Patricia, representa un gran peligro no solo para nosotros, sino para todo Occidente, porque hay un proyecto, una lucha contra Occidente, y Venezuela es el epicentro de la conformación de estos grupos terroristas. Yo creo que ya este país lo entendió y la comunidad internacional ha entendido el peligro que ha significado Venezuela. Dejaron pasar mucho tiempo, creo yo. Bueno, esto se debe gracias a la labor periodística que tú te realizas y realizan tantos comunicadores sociales. Tenemos más de 500 periodistas fuera del país, más de 22.000 médicos fuera del país y más de 4.200.000 venezolanos. El país está desgarrado en una diáspora indescriptible, pero están llevando el dolor. Médicos, odontólogos, limpiando vidrios en Santo Domingo, en Bogotá, en Barranquilla. Esto es humillante. ¿Por qué? Porque un modelo comunista, criminal, esto es de corte staliniano, ellos hacen desaparecer a toda persona que sea disidente o que sea contrario, y inclusive, ¿cuántos chavistas ya no están disfrazándose? No sé si vieron ustedes aquel video de esta gordita venezolana cantando en y después... Perú.
en Perú y después aparece una historia por Sí. ahí. Entonces uno tiene que tener... No, y están saliendo, están en todas partes. La estampida es grande. Sí, señor. Entonces, yo tengo esperanzas, tengo profundas esperanzas. ¿Cómo se maneja el perdón? Eso lo pregunto por mí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo el caso de Luisa Ortega Díaz, ¿no? Esa fiscal que hizo tanto daño. Bueno, entonces ella ahora anda por el mundo, ¿verdad? Pontificando, y ella anda por el mundo diciendo lo que hay que hacer. Hoy estaba que enjuiciando a Maduro, que iba a mandarle una nota a Interpol contra Maduro. Bueno, yo me pregunto, yo digo, Interpol agarrará esa nota, ¿verdad? Firmada por Luisa Ortega y dirá, esta es la misma señora que firmó las órdenes de Interpol contra los perseguidos políticos que están alrededor del mundo. ¿Cómo se maneja el perdón ahí? El perdón, bueno, solo el que ama puede perdonar. Pero yo no la amo. Ok, pero el perdón No. es el resultado real, sincero y auténtico del arrepentimiento. El arrepentimiento significa restituir, reconocer, restituir aquello, la dignidad, la moral, los bienes que le has conculcado a otras personas. Después restituir y rectificar, es decir, tiene que haber un arrepentimiento público. Pero yo no la he visto a ella arrepentirse. Por eso, porque ni asumir. yo pienso, y en este momento creo que tenemos que respetarla, de modo que los elementos probatorios Ajá. que ella tiene sobre los delitos, ¿Pero dónde están? lo que está presentando ahora. Pero ella también quiere decir que ella es corresponsable Pero de es que todos los es eso, delitos. o sea, eso a mí no me... O sea, ella, todo lo que ella está denunciando, ella formó parte de todo eso. Mira, a mí me viene la imagen de Judas, cuando aquella mujer, María, le estaban jugando los pies a Jesús con nardo original que costaba $300, 300 denarios, perdón. Ah. Entonces el Señor le dice, Judas dice, ¿por qué derrochan eso en vez de darlo a los pobres? Y Jesús le dice, los pobres siempre lo va a tener con ustedes. Tanto ella como su esposo y muchos más les va a llegar también la justicia, porque no crean que con esto están lavando sus errores, porque ella es corresponsable de la permanencia de Chávez siendo ilegítimo, de la permanencia de Maduro siendo colombiano en el poder, porque ella era la fiscal general de la No, pero República. además ella es responsable de muertes, de torturas, ella es responsable de presos políticos que están todavía en la cárcel. Ella es responsable de parte del exilio, de gran parte del exilio, porque es que ella es la que tiene, ella es la fiscal con más tiempo en el poder después de Chávez, o sea, después que se instaló Chávez. Entonces, la mayoría de las persecuciones políticas son responsabilidad de ella. Bueno, esos delitos los lleva ahí en su conciencia. Y yo le digo, o sea, ni siquiera Isaías Rodríguez tiene tantas cosas a cuesta como ella, tantos crímenes a cuesta como ella. Mira, lo que es ella y casi todos forman parte de un equipo humano de delincuentes, porque yo no puedo andar con mi cara fresca olvidando de manera tan fresca el dolor y el sufrimiento, cuántas familias ha destruido. Es demasiado dolor, porque y ese tema a mí me preocupa, ¿no? Porque usted hablaba de la justicia, y yo, por ejemplo, vi el caso de Perú, y siempre me refiero a Perú porque para mí es un ejemplo. En Perú pasaron cosas similares a lo que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, eso sí, nunca se llegó al hambre que hay en Venezuela en este momento. Además, hambre injustificada, porque con tanto dinero que ha entrado en el país, ¿no? Pero en Perú pasaron cosas de verdad también muy dolorosas. Y la única forma en que el pueblo se reconcilió y volvió a creer, a votar, etcétera, es porque se hizo justicia. Estoy hablando del caso de Fujimori, el caso de Montesinos. ¿Cuánto tiempo será necesario para reconciliar un país que está tan dolido, tan herido? Mira, a mí me tocó comenzar a ir a Perú desde el año 92. Entonces ahí de verdad era escandaloso. Llegaba uno y se sentía prisionero, porque el movimiento terrorista Sendero Luminoso, eso era todos los días una bomba. Hasta yo me salvé de una en el barrio Miraflores. Entonces, el Perú es el país de América Latina que más presidentes ha tenido presos, Sí, o señor, perseguidos, enjuiciados. Ahí tenemos a Toledo, ahí tenemos a Ollanta Humala y su esposa, ahí tenemos a Fujimori, y vemos cómo acaban de destituir al presidente reciente nombrado PPK. Sí. PPK. Entonces, ¿qué sucede en Venezuela? Venezuela tiene que dar lecciones fuertes y serias de justicia y administración de justicia. Estos criminales, tarde o temprano, tienen que decidir, es más bien, negociar a cuál cárcel tienen que ir a pasar sus días. Porque no es posible que mientras ellos estén disfrutando del poder, haya tantas vidas, familias destruidas, destrozadas, que lo más sagrado que uno tiene como venezolano, como ciudadano, es su familia, son sus seres queridos. ¿Cuántas lágrimas nos quedan en nuestros puertos? Días
de ciudadanos venezolanos caminando. Es demasiado dolor. Eso es demasiado. Y esos crímenes no pueden quedar impunes. Entonces, que ellos se creen, por ello yo creo que tiene que venir una mano firme, fuerte, con corazón abierto, pero administrando justicia y poniendo disciplina, porque no podemos permitir que el país siga creciendo con esta cultura de odio, división y de injusticia. Por eso, si no se aplica la justicia... Aparte de las cosas que hay que vivir, que se viven afuera, que por cierto, el padre Freites está frente a la parroquia San Andrew, que queda en Coral Spring, que es el lugar donde ocurrió esta masacre tan terrible en el colegio, en un colegio de un bachillerato, un high school. El high school Douglas. Y ahí hubo víctimas que eran venezolanos. Ocurrió en Panamá hace unos días una cosa terrible, también una tragedia espantosa, una familia entera que tuvo un accidente y se mataron todos. Entonces, cuando pasa afuera es como que cruje más el alma, o sea, es terrible. Eso que pasó en Coral Spring, ¿cómo se resuelve el dolor de una cosa como esa? Mira, me ha tocado directamente por Manuel y Patricia, que son los papás de Joaquín Oliver, sobre todo ver todos los sueños truncados de manera inexplicable, cómo llega el odio a cegar tantas vidas. Rezo también por nuestro compañero venezolano también, Anthony Borjas, que es un joven venezolano que salvó la vida, se expuso cerrando la puerta donde este muchacho Nicolás Cruz, pero evitó el asesinato de 20 compañeritos suyos, y ahí está en el hospital luchando por la vida. Estos son actos satánicos. El demonio es el que origina la muerte. Y el demonio no es un rostro, sino que es esa fuerza destructiva que se acumula en el corazón y en la mente y que nos lleva a la perversión. Por ello, cuando hablamos del perdón, el perdón solo se logra cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando hay una expresión pública. Yo pongo un ejemplo. Yo no puedo decir dónde está Chávez. Él me invitó que una vez nos íbamos a encontrar en las pailas del infierno, porque decía que el cardenal Castillo Lara y yo teníamos el diablo en la sotana. Sí. Y yo le dije, bye bye, porque yo creo que al infierno no voy, porque uno puede haber cometido el pecado más grande, pero si hay un arrepentimiento sincero, auténtico, puedes conquistar el perdón. Pero donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y cada quien construye su propio infierno aquí. Aquí también se empieza a construir el cielo, cuando tú eres signo de comprensión, de justicia, de bondad, de ternura, de solidaridad, de respeto a la dignidad. Yo siempre he dicho, cada persona por el simple hecho de existir es digna de ser amada. Aunque no tengamos el acuerdo en nuestras ideas, nuestra forma de pensar, de sentir, de vestirnos, pero toda persona es el lugar sagrado donde la vida está, y ahí está Dios. Es digno de ser sagrado. Tenemos que respetarla, defenderla aunque esté equivocada. Pero los que causan la muerte, el dolor, el sufrimiento y la destrucción en tantas vidas, hay que pensarlo bien. Ya ese perdón, yo por ejemplo, me viene uno a pedirme perdón, y yo le tengo que decir, hay momentos en los que el sacerdote tiene que decir, hermanito, yo te quiero mucho, no te puedo absolver hasta que no haya una rectificación profunda. Sí, existe eso, porque bueno, ya se me fue el tiempo, pero cuando Chávez se murió, yo tuve porque yo siempre he pensado que la muerte es el paso a la vida eterna, y el paso a una vida mejor. Y cuando Chávez se murió, yo dije, bueno, entonces sí tiene que existir el infierno, porque no puede ser que este señor se vaya sin pagar sus culpas en la tierra. En algún lugar las tiene que estar pagando. Absolutamente. Yo no soy Dios para juzgar, pero uno no evalúa al pecador sino los actos. Y por ello, él nunca dio un signo de arrepentimiento, no, jamás. No rectificó, todo lo contrario, decidió e impuso a este criminal ilegítimo, el colombiano Nicolás Maduro Moros. Usted es un colombiano y usted ha traicionado la patria. Usted ha cometido delitos de lesa patria, de lesa humanidad, y no nos callaremos, porque usted tiene que pagar la justicia humana y la justicia divina también. No podemos tener miedo. La verdad nos hace libres, Patricia. Entonces, nos duele muchísimo, pero creo que este es un papel histórico que toca a ti desde tu parte de los medios de comunicación, me toca a mí como sacerdote. No podemos enmascararlo, porque mucha gente dice, ay, no, yo no me meto en problemas. Bueno, entonces no te metas a comunicador, no seas periodista, y bueno, el cura también, si no está capacitado, no haga. Entonces, cada quien tiene que ejercer las funciones de su profesión o de la vocación que escogió.
Por ello, el país está en un momento verdaderamente dramático. Pero todo esto, Patricia, lo digo con fe, este año tenemos que salir de Maduro. Ay, este amén, año. amén. Amén. Bueno, y nosotros en Factores de Poder queremos invitar al padre Pedro Freites para que haga su programa aquí, en Factores de Poder, y se pueda comunicar con ustedes, porque yo estoy segura que este programa ha llenado de emoción y de valor a mucha gente. Y ese es nuestro trabajo, nuestra misión. Gracias, padre. Gracias a ti, Patricia, gracias a todos los televidentes que hacen posible que a través de este canal nos agarremos a defender la verdad, la justicia y la libertad. Que Así Dios es. los bendiga. Amén. Bueno, me voy a un corte, pero primero quiero recordarles que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos y Calogero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web haces tu cita y ahí tiene Calogero todos los productos maravillosos que él utiliza para el cuidado del cabello. Vamos a un corte y al regreso viene Nitu, porque hoy es martes de Nitu Pérez Osuna. Regresemos con Agárrate. Aquí en Miami tenemos un gran aliado para la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de PharmAid. Visita la página web de PharmAid, que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a leer todas las condiciones que ellos requieren para poderte vender la medicina y enviártela a Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que llegas con tu tarjetica de seguro, todo te va a salir más económico, además con esa atención de estos muchachos de PharmAid. Bueno, hoy es el martes de Nitu Pérez Osuna. Vamos a conversar con ella. Estaba hablando un poquito antes de entrar al segmento y ella me dice, después de Semana Santa han pasado muchas cosas. Estamos a martes, pero ha pasado un montón de cosas. Cuéntame, Nitu. Bueno, tú sabes que a mí me encanta dar buenas noticias o de alguna manera sembrar un poco de esperanza dentro de unos venezolanos, sobre todo los que estamos aquí. Porque es que aquí el cerco mediático es tan grande, se conocen tan poco las cosas, que esta ventana ayuda muchísimo porque esto después se transmite en las redes sociales y entonces es bueno decirle a la gente que están pasando cosas y que están pasando cosas importantes. Apenas es martes, como tú lo dijiste, y fíjate, ¿no? Ayer la doctora Cecilia Sosa y Román Duque Corredor introdujeron ante el Consejo Nacional Electoral la inelegibilidad de Nicolás Maduro, la imposibilidad de que sea candidato en las elecciones porque tiene doble nacionalidad. Pero además hablan de la inconstitucionalidad que es su programa de gobierno, ese que se llama Patria no sé qué cosa 2025, ¿no? Y la verdad es que, bueno, leer todo eso es una cosa terrible, la cantidad de cómo quieren cambiar la cultura y la idiosincrasia, la política, la forma de ser del venezolano. Pero yo, por supuesto, a mí lo que me interesa es el tema de la doble nacionalidad y me parece maravilloso que cada día sean más voces las que se unan a este tema, que para mí, en particular, creo que es el cómo más relevante, más inmediato, constitucional, democrático y pacífico que podemos tener los venezolanos para salir de esta dictadura, de este terrorismo, de este narcoterrorismo terrible que tenemos en Venezuela. Y yo creo que además esto de alguna manera desenmascara la farsa electoral en que está imbuida Venezuela. Porque yo te pregunto, Patricia, y le pregunto a los que nos están oyendo en este momento, ¿qué ha dicho Henry Falcón de esto? ¿Qué es el principal beneficiario de esta denuncia que han introducido estos dos ex magistrados? Digo que nada. Y es el principal beneficiario, Patricia, porque si Maduro no puede ser elegido porque tiene doble nacionalidad, no puede ser candidato y muchísimo menos presidente, pues él corre solo. Él correría solo en estas elecciones. Él debería apoyar esta iniciativa de estos magistrados, pero no guarda un absoluto silencio. Por otro lado, Tibisay Lucena, ¿qué va a hacer? Se va a hacer la loca. Una vez más, no va a responder, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio admitió una demanda o un escrito en el cual Enrique Aristigueta Granco también hablaba de la inelegibilidad y la imposibilidad de que Nicolás Maduro sea presidente
precisamente por la doble nacionalidad. Y el Tribunal Supremo de Justicia dictó unas medidas cautelares, entre las cuales le ordena a la Fuerza Armada Nacional que le pida de inmediato la partida de nacimiento a Nicolás Maduro, y que si no la muestra, entonces lo desconozca. Le pide al Consejo Nacional Electoral que muestre la partida de nacimiento y el certificado de ciudadanía, en el cual debe decir que no posee ninguna otra nacionalidad, y tampoco lo ha respondido. Y también le pide a la Asamblea Nacional que ejerza las acciones en el sentido de solicitarle al gobierno de Colombia, a la registraduría de Colombia, toda la gama filiatoria de la madre y el padre de Nicolás Maduro, aunque es bueno recordar que solo con que uno de los dos progenitores sea colombiano y por constitución colombiana, Nicolás Maduro es colombiano por nacimiento. Entonces, bueno, creo que esta es una importante noticia, porque de alguna manera son más voces que se unen a esto, y además se desenmascara esta farsa electoral. Por otro lado, tenemos lo que sucedió hoy en Bogotá, donde el Tribunal Supremo de Justicia legal recibió las pruebas de la Fiscal General de la República. Nos guste o no, Patricia es la fiscal legítima en este momento, y presentó unas pruebas contundentes ofrecidas por la justicia brasileña, confesiones de los involucrados, pruebas de la justicia de ese país, donde involucran y hacen responsable a Nicolás Maduro. Yo te diría que como jefe de una organización regional para corromper gobiernos de la región, para a través de los dineros de Odebrecht corromper y obtener contratos que al final se terminarían en comisiones para estos grupos de comunistas que se quieren hacer de la región. Mira, Patricia, si el señor PPK, y a quien yo lo tengo como un señor, sí, decidió renunciar antes de que se declarara la vacancia, precisamente por estar presuntamente involucrado en el caso de Odebrecht, y el mundo entero lo reconoció y aceptó, digamos, la renuncia y que se nombrara un nuevo presidente, y es por el caso Odebrecht. Yo me imagino que la comunidad internacional tiene que ponerle mucha atención a estas pruebas que se presentaron hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir la destitución y llevar a juicio y la captura a través de Interpol de Nicolás Maduro. A mí este tema de verdad me parece de una significación relevante. Se hizo además en un salón del Congreso de Colombia, lo que te habla de cómo ese gobierno avala a este tribunal, a sus magistrados, lo reconoce como los legítimos del país, de Venezuela, y además fue, digamos, institucionalmente hablando, jurídicamente hablando, una puesta en escena impecable, donde se escucharon las dos partes y donde dentro de una semana el Tribunal Supremo de Justicia dará su veredicto. Así que yo creo que esto es de suma importancia. El tercer tema, que tú también me lo comentaste antes de que comenzáramos este segmento, es el viaje que por Europa están realizando en este momento el señor Antonio Ledesma, el señor Carlos Vecchio y el señor Julio Borges. Yo por lo general reviso mucho las redes sociales. A mí me gustaron muchísimo las declaraciones del señor Antonio Ledesma. Yo recomiendo a la gente que las escuche completa, porque Antonio Ledesma explica allí que fueron a reunirse con el presidente francés para decirle una vez más que en Venezuela hay una narcotiranía, hay un narcoterrorismo encabezado por Nicolás Maduro, que es un hombre sumamente peligroso para el mundo entero, y que no hay posibilidades de negociación, de diálogo, ni de una salida electoral con un gobierno con estas características.
Esa es la declaración de Antonio Ledesma. Después hay una foto y la gente no le ha gustado mucho la foto. La gente tiene resquemores y con razón. Válidos, son muy válidos, Nito. Muy válidos. Y yo lo digo hasta por mí. A mí no me gustaron las reuniones de República Dominicana, no me gustan las negociaciones a oscuras y escondidas y entre gallos y medianoche. No me gusta que no se le diga a la gente la verdad, pero yo también comprendo que hay, digamos, dos plataformas de oposición claramente demarcadas. Una, que es Hoy Venezuela, en la cual está Antonio Ledesma, y otra que se llama Frente Amplio, en la que está el señor Vecchio y el señor Julio Borges. Y el hecho de que hayan permitido que la declaración, la de Antonio Ledesma, en estos términos, desdice todo lo que haya podido decir el señor Julio Borges, con que están buscando condiciones. Aquí ya lo dijo clarísimamente Antonio Ledesma, no estamos buscando condiciones, no puede haber elecciones con un tirano, con un narcotraficante y un terrorista. Y yo creo que esto es lo sustantivo. Si hay alguno que quiera desvirtuar esto, el país lo va a poner de lado. Yo en lo particular puedo celebrar una unidad de estas dos plataformas en un objetivo. El objetivo es salir de la dictadura, y de la dictadura no se va a salir ni con negociaciones, ni con acuerdos, ni con diálogo, ni con elecciones amañadas, fraudulentas, convocadas por un Consejo Nacional, una Asamblea Nacional inconstitucional. Y yo creo que eso lo dejó muy claro Antonio Ledesma. Dime. Bueno, no, te iba a decir que sí, a la gente le ha chocado. Bueno, nosotras somos como una especie de vehículo entre lo que realmente está ocurriendo y la gente, ¿no? Para eso somos periodistas. Entonces, la gente recurre a uno como para que uno dé explicaciones, o por lo menos para que uno hable con Antonio Ledesma y Antonio Ledesma explique, porque lo que la gente resiente, y tengo mis redes sociales, los mensajes directos llenos de eso, y seguramente tú también, es que Julio Borges ya estaba muerto políticamente y Antonio Ledesma le está dando oxígeno. Fíjate la interpretación de la gente, Nito, porque también es que en Venezuela esto es un arma de doble filo, el hecho de que la gente ya que ha madurado mucho políticamente. Entonces cualquier cosa, enseguida la gente la analiza, la revisa, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que madurar más. Porque en el año 58, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba no se querían. Es más, no se soportaban. Y llegaron tuvieron que unirse para salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. A mí no me gusta Julio Borges, y él lo sabe, porque no me gustan sus actuaciones en República Dominicana, punto. Porque no me gusta que durante todo el año que estuvo en la Asamblea Nacional jamás se atrevió a tocar el tema de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, de la nacionalidad de Nicolás Maduro, como tampoco permitió que durante la administración de Henry Ramos Ayub, su partido, Primero Justicia, tomara esa bandera dentro de la Asamblea Nacional. Yo, por supuesto, no puedo estar contenta con su actuación, pero no dejo de reconocer que Primero Justicia, así como Voluntad Popular, son unos partidos de la oposición, y que, aunque se piense absolutamente diferente a ellos, si tenemos un objetivo común, y mira, es más, desde aquí, desde esta tribuna que tú me das, ¿por qué el señor Antonio Ledesma, el señor Julio Borges, Carlos Vecchio, no hablan con los gobiernos del mundo en esta gira en que andan, alzando la bandera de la inelegibilidad de Nicolás Maduro por tener al menos doble nacionalidad? Yo creo que si hay un tema que puede unir a todos los sectores, es ese. Vamos a unirnos en un tema, en un objetivo. Con este además, tema, como tú dices, es más sencillo, es el más sencillo. Es el más sencillo, el más rápido. El más rápido, así es. ¿Ok? Entonces, miren, el señor Julio Borges es de la Asamblea Nacional, el señor Antonio Ledesma tiene diputados en la Asamblea Nacional, el señor Carlos Vecchio, de Voluntad Popular, tiene diputados en la Asamblea Nacional. Tomen el toro por los cachos, pero vamos, miren, es la tesis de Pastrana, no es la tesis
de Walter Márquez, no es la tesis de Pablo Medina, no es la tesis de Enrique Aristigueta, ni siquiera es la tesis de Cecilia Sosa o de Román Duque. Es la tesis de un señor que fue presidente en Colombia y que dice, miren, según la constitución de colombiana, Maduro es colombiano porque su mamá es colombiana y aquí está la partida. Bueno, pero señores, vamos a unirnos en eso. ¿Queremos salir del régimen sí o no? Esa es la pregunta que yo les hago. Y ahí vendrían consecuencias, yo creo, Nito, que ahí vendrían consecuencias si eso llegara a realmente una solución de que tuviera que ser, bueno, que estuviera fuera del poder Maduro, porque es que además todo lo que ha ocurrido durante su gestión es ilegal, es ilegítimo. Sería anulable. Bueno, hay gente, tú acabas de decir la palabra exacta, porque hay gente que te dice todos los actos son nulos. No, pueden ser anulables, que es distinto. Y eso ya es un tema jurídico mucho más profundo, sí. Mucho más largo. Son anulables. No significa que todo sea nulo. Sí. ¿Ok? Porque acuérdate que la diplomacia internacional tiene sus modos, tiene sus haceres. Pero ¿qué es lo que nos interesa a los venezolanos? Salir de Maduro, y Maduro por los artículos 2, 27 y 41 no puede ser, no solamente que no puede ser candidato, es que no puede ser presidente. Punto, se acabó. Y a la Fuerza Armada Nacional ya se lo ordenó el Tribunal Supremo de Justicia Legal, sáquenlo. Si no mostró la partida y si ustedes tienen la sospecha, como yo sé que la tienen, de que su comandante en jefe es un extranjero, sáquenlo. Pero sí, si eso es cumplir la Constitución, eso no es llamar a un golpe, eso es cumplir con la Constitución. ¿Somos legalistas o no somos legalistas? ¿Queremos defender a la Constitución o no la queremos defender? Digamos las cosas con claridad y con verdad. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es lo que somos los venezolanos? Llenémonos de fortaleza, hagamos valer nuestra Constitución y nuestras leyes. Tan sencillo como eso. No estamos haciendo nada que no esté dentro de lo legal. Salvemos a Venezuela. Entre todos. Realmente no imagino a los colombianos, a la Fuerza Armada colombiana soportando que un venezolano sea presidente de su país. Es que eso es una cosa, eso es inimaginable. Ni tu gracias. Mira, la semana que viene yo voy a estar en Perú cubriendo la Cumbre de las Américas, pero tenemos programa porque Lisbeth de Cambra va a estar haciéndome el quite, así que ya sabes que el martes igual es tu día y yo voy a estar desde allá enviando el material y las informaciones. ¿Y vas a hacer algo en vivo, Patricia? Sí, voy a hacer algunas cosas que todavía no quiero contar porque es con algunos refugiados allá, pero sí, voy a tratar de hacer lo que no haga nadie, porque tú sabes que las agencias internacionales cubren todo, ¿no? Pero vamos a estar en la protesta que es el 12, que es el miércoles, el día antes de que se inicie la cumbre. Es la protesta de los venezolanos contra Maduro. No sabemos todavía si Maduro se va a atrever a presentarse o no, ¿no? Porque no lo van a dejar entrar simplemente. Mira, eso es otra de las cosas que pasó esta semana post Semana Santa. El gobierno peruano dijo, aquí no recibimos a Nicolás Maduro. Exactamente. Entonces, además, aquí no recibimos a Nicolás Maduro. Yo te digo, a nivel personal, para mí es una satisfacción porque a todos los periodistas que vamos, por supuesto, nos hacen un chequeo, NITU, de Interpol, los antecedentes, quiénes somos, porque van presidentes de toda América. Bueno, claro. Entonces yo pasé todos los filtros y Nicolás Maduro no los pasó, así que me siento muy... Así es, qué bueno. Claro que lo ibas a pasar, tú no le debes nada a la justicia, él sí. Así es. Gracias, Nito, hasta el martes. Bueno, un gran abrazo, que te vaya muy bien, sé que te va a ir muy bien y vamos a estar muy pendientes. Amén, gracias, Nito. Bueno, yo con esto me despido hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.